Hermanos y hermanas, quiero compartirles con ustedes un sueño y una visión maravillosa que tuve de parte para compartir con todos ustedes. Y antes de empezar, quiero orar para que sea el Espíritu Santo del Señor Jesucristo que nos guíe y que sea Él el que abra nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y que sea Él el que hable por medio de mí en este momento para que este mensaje pueda ser recibido por todos ustedes con la misma alegría con la que yo la recibí. Precioso Espíritu Santo del Señor Jesús, vengo delante de ti en este momento dándote gracias por la sangre maravillosa y preciosa de Jesucristo que nos ha cubierto, que nos ha justificado, que nos ha perdonado. Vengo dándote gracias, Señor, por la resurrección de Jesús, porque por medio de Él tenemos vida y vida eterna. En este momento, Señor Jesús, te pido que abras los ojos espirituales y los oídos espirituales de mi hermano y hermana que están viendo este video, pidiéndote, Señor Jesús, que tu mensaje sea transmitido por medio de esta tu sierva, Señor. Que sean tus palabras, Señor, no las mías, y que sea la honra, la gloria, la exaltación para ti, Señor. Que sea este mensaje para tu honra, tu gloria y para el pueblo santo del Señor. En el nombre de Jesús oro en este momento. Amén. Bueno, primero, este sueño empezó muy normal, o sea, primero empezó un sueño normal, anoche me acosté temprano y estaba caminando en el lugar, bueno, en el barrio donde yo crecí y estaba tocando la guitarra, que es muy vacilón porque yo no toco guitarra y siempre quise tocar guitarra, pero nunca pude. Pero bueno, estaba tocando la guitarra, y cantando y en eso escuché una voz que me decía, mira, en la casa de tu abuela está tu prima, ve a visitarla. Entonces yo me fui, yo dije, ay, sí, qué dicha, qué bonito ir a ver a mi prima. Entonces me fui a la casa de mi abuela y cuando entré sentí como algo incómodo dentro de la casa y fui a ver a mi prima, pero mi prima no se parecía a ella, o sea, se parecía a otra persona. Entonces yo le decía a la persona que parecía a mi prima, eh, di que el Señor Jesucristo es el Señor, di que el Señor Jesucristo es el Señor. Porque por alguna razón, cada vez que yo tengo un sueño y aparecen demonios dentro del sueño disfrazados, yo los desenmascaro. Es extraño, porque les digo que digan que Jesús es el Señor y ellos no pueden decir el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo me di cuenta de que estaba en este lugar y que estaba rodeada de demonios, lo primero que hice fue correr hacia la entrada de la casa. Y cuando llegué a la cochera, vi a alguien que parecía a mi abuela, pero yo sabía que era un demonio. Y como en el momento que se dio cuenta de que yo la había desenmascarado, tenía un cuchillo en su mano. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo llamé al Señor Jesucristo. Le dije, Señor Jesucristo, sácame de aquí. Entonces, como no podía salir, alguien vino y me sacó del lugar. Entonces, cuando estaba saliendo del lugar, le dije, llévame lo más largo que puedas de este lugar, llévame lo más largo que pueda de este lugar. Y de un momento a otro, la atmósfera cambió y de hecho todo cambió porque ya no era un sueño, era como una visión, o sea, yo no lo podía ver de la misma forma. Es difícil de explicar, pero cuando yo tengo un sueño o cuando, bueno, el importante es esto, la atmósfera cambió y estaba en otro lugar. Y cuando iba volando de la casa de mi abuela a este lugar nuevo, eh, vi a lo lejos un lugar que tenía tres cruces y las tres cruces estaban hechas, tenía unas cruces y había una cruz grande en el centro hecha de piedra y habían otras cruces a la parte como de piedra. Entonces yo le dije a quien estaba conmigo, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Entonces fui a la cruz donde estaba y era un lugar donde cuando llegué ahí ya las cruces no estaban, estaba todo destruido y cuando en el lugar donde estaba todo destruido, yo veía alguien estaba sobre un podio, como más o menos como cuando el presidente está hablando y se pone, las cámaras están filmándolo y ahí está en un lugar donde ponen los papeles y eso, yo creo que se llama podio.
Entonces, yo sabía quién estaba ahí, porque algo en mi mente y en mi corazón me decían, ese es el anticristo. Y el anticristo estaba sobre donde estaban las cruces, o sea, donde estaban el mismo lugar que yo había visto donde estaban las cruces, pero ya las cruces habían sido destruidas, como cuando un terremoto llega y destruye un lugar. Y estaba totalmente destruido, y ahí en el mismo lugar donde estaban las cruces yo veía como pedazos de piedras, y ahí estaba él hablando, y la voz me decía, esto es lo primero que va a hacer el anticristo cuando llegue al poder, estos son las primeras cosas que va a hacer, o las primeras cosas que va a decir. Yo pero no se me permitió escuchar, entender lo que él decía. Por alguna razón, yo lo escuchaba hablando, nunca lo vi tampoco, no se me permitió verlo. Sí podía ver una figura sobre el podio, pero no se me permitió ver qué decía, ni entender lo que él decía, ni ver quién era. Entonces, después de ahí, de un momento a otro, con quien yo estaba me elevó, y pude ver un lugar muy oscuro, muy, muy, muy oscuro. No había ni una sola luz, pero al fondo había una roca gigantesca. Yo sé, o sea, yo le puedo decir, yo sabía que era un diamante, pero era gigante, no era un diamantito, era gigante, era una roca, bueno, como tal vez, muy grande, y era transparente, así como digamos ver un diamante, y brillaba montones, brillaba montones. Y con quien ahora yo escuché otra voz, no era la misma voz que me había llevado hacia las cruces, y que me había llevado a escuchar a esta persona que estaba en el podio. Yo escuchaba que era una voz diferente, yo sabía que era alguien con muchísima autoridad, y esa voz decía, eh, este es el premio de los que van a ser torturados, o los que están siendo torturados. Entonces yo escuché eso, yo escuché esa voz que decía que ese era el premio de los que iban a ser torturados, o que estaban torturados, y sabía que era ese diamante grandísimo. Después fui llevada a otro lugar. Eso fue en la madrugada de hoy, entonces me levanté, oré y lo escribí aquí. Entonces voy a leerlo. Después vi bueno, me llevaron de este lugar, y vi una habitación. En la habitación había una mujer vestida de, de esposa, como la que se va a desposar. Entonces la habitación era roja, toda roja, se veían las paredes, el piso, todo, todo, todo era rojo. La muchacha estaba vestida de novia, tenía un vestido blanco muy lindo, tenía un buqué así en las manos, con flores blancas bellísimas. Estaba con el cabello recogido, estaba como maquillada, o sea, estaba lista, totalmente lista para casarse, como que ya va a salir a caminar en el altar, ya va a salir a caminar en el altar. Y sobre ella había una luz gigantesca, una luz brillante que la iluminaba, y con quien yo estaba, que me mostraba esto, la veía desde arriba, y le hablaba desde arriba a donde ella estaba abajo en la habitación roja. Pero la novia se veía muy distraída, estaba sumamente distraída. Entonces cuando Dios le hablaba, ella estaba viendo hacia el frente. O sea, Dios estaba, bueno, la persona que estaba conmigo, que yo creo que era Dios, la veía hacia arriba. Cuando él hablaba, veía hacia arriba, y como que lo ignoraba y seguía viendo al frente. Y después Dios le hablaba y volvía a ver hacia arriba, y después volvía a ver hacia el frente. Este, y yo veía que estaba sumamente distraída, viendo hacia al frente, como un televisor o algo. Era como que estuviera viendo un televisor o algo, cuando estaba sumamente distraída. Y la voz decía, ah, la voz le hablaba a la esposa, a la novia, y le decía, prefieres ver el huracán que a mí. Decía, prefieres ver al huracán que a mí. Le decía perdón,
la persona que estaba conmigo le decía, ¿prefieres ver al huracán que a mí? Y esta persona seguía totalmente distraída. Y en eso, cuando yo volvía, yo estaba a la par de esta novia, la voz del Señor decía, obediencia, obediencia. Eso era lo que le pedía a la novia, obediencia, que fueran obedientes a él. Lo que le decía era obediencia a Dios. Luego me llevaron a otro lugar, totalmente. En un segundo fui transportada a otro lugar y estaba sumamente oscuro. Y en el fondo vi una luz, y la luz iluminaba a como decir, una roca, y sobre la roca había como algo que parecía una estatua, pero no era una estatua, yo sabía que era un arcángel, por alguna razón en mi corazón yo sabía que era un arcángel, y ese era muy alto, muy fornido, tenía muchos músculos, altísimo, unas alas gigantescas que salían de él, y estaba semidesnudo, solo algo le cubría como sus partes íntimas, eran como unas pieles, y el ángel tenía como caras de humano, y tenía algo en la mano. No sé si era una espada o un palo, pero tenía algo en la mano. Yo sé que tenía algo en la mano. Y en eso escuché una voz que decía, pero era una voz diferente a la del... Era como que durante todo este proceso, en ciertos momentos yo estaba con una presencia y después con otra presencia más poderosa. Es difícil de explicar. Pero esta vez escuché otra voz que decía, la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. Entonces, en el momento que yo escuché eso, vi como la luz estaba iluminando al arcángel, y mientras iban describiendo lo que era la armadura de Dios, mientras estaban describiendo lo que era la armadura de Dios, se iba poniendo en el ángel, como decir, cuando decían la cabeza, se iluminaba la cabeza. Voy a leerlo rápidamente, está en el libro de Filipenses, Filipenses 6:10. Filipenses, no, Efesios, perdón, me equivoqué de libro. Efesios 6:10 dice: ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, su poder irresistible. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo, porque no estamos luchando contra poderes espirituales, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. No estamos luchando contra humanos, sino contra fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen la armadura de Dios. Leo el 14. Así que manténganse firmes, revestidos con la verdad, protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, y sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen de orar por el pueblo, rueguen y pidan a Dios guiados por el Espíritu, manténganse alerta sin desanimarse y oren por el pueblo santo. Entonces, yo escuchaba, esa es la última parte del sueño, que nos pusiéramos la armadura de Dios, y yo es muy claro, o sea, yo siento el mensaje sumamente claro. Yo veo que una de las primeras cosas que el anticristo va a hacer es destruir la fe cristiana. Eso es su principal objetivo, destruir la fe cristiana. Por eso es que yo veía las cruces y después ya no. Mucha gente va a sufrir. Creo que lo que está pasando ahora en este momento con cristianos siendo torturados alrededor del mundo, Dios nos está diciendo de que ellos tienen su recompensa, de que Él ve lo que está pasando, Él sabe lo que está pasando, y que no se alegra con eso, pero tienen su gran recompensa en el cielo. Nos dice que que la novia está lista. O sea, ya está preparada no es la palabra correcta. Yo creo que está lista, pero no preparada. Dios nos pide obediencia. En estos tiempos Dios nos está pidiendo que seamos obedientes a Él, que lo escuchemos a Él y que no nos distraigamos por cosas mundanas. Y cuando
cuando yo escucho la voz que dice, ¿prefieres ver el huracán? Todavía yo no entiendo a qué se refiere con huracán. Tal vez tendría que buscarlo un poco más para ver qué es lo que Dios refiere con eso, pero dice como que ver los problemas o ver lo que está pasando afuera y no estar poniendo los ojos en Él, en el Creador Supremo. Y lo último es ponerse la armadura de Dios. Yo creo firmemente que nosotros somos vamos a estar en la última batalla, en la famosa gran batalla del Armagedón, que Dios nos está preparando hasta el día de hoy para ir a esa batalla donde Él ya ganó, donde nosotros simplemente vamos a ir, estar detrás de Él, pero Él ya conquistó, Él ya ganó, nosotros simplemente vamos a estar ahí revestidos de su gracia y de su misericordia. Pero necesitamos, mientras estemos caminando y estemos en esta tierra, caminar puestos la armadura del Señor. Y una de las cosas más importantes es que nuestros pies estén calzados y listos para ir a predicar el Evangelio. Una de las cosas que más necesitamos hacer en estos tiempos es a predicar el Evangelio. Yo sé que hay que ser valiente, créanmelo, o sea, créanmelo. Yo en este proceso del Señor, desde que fui nacida de nuevo, sé que es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo nada lo es. Entonces mi mensaje para ustedes hoy es que no se cansen, no se cansen de hablar, oren unos por los otros, oremos, todos estamos sufriendo los mismos ataques, las mismas pruebas, los mismos dificultades, ataques espirituales, demoníacos terribles. Luchemos, oremos juntos por, por todos nuestros amigos, por todos nuestros vecinos, por el pueblo santo. Y una de las cosas que quería compartir, y esto lo recibí cuando me desperté, una de las primeras cosas que hice fue orar y agarrar mi Biblia. Y Dios me llevó a este libro, está en el libro de Gálatas. Gálatas 5, 16. Voy a leerlo muy rápido, pero quisiera que ustedes lo pudieran leer en su propia Biblia. Dice que hay que vivir conforme al Espíritu de Dios. Dice, por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Cuando yo leí esto, el próximo verso, el 19, fue como un recordatorio. Joan, tienes que asegurarte que nada de esto está afectando tu vida. Te voy a leer y después vamos a conversar de lo que yo pensé. Dice el 19, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran a ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades y divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que se portan así no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que del Espíritu nace es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Jesús, Cristo, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No sean orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. ¡Wow! Tan claro, escritos en más de 2000 años, y un recordatorio de lo que Dios quiere para nosotros. Si hay alguna de estas cosas que todavía está afectando tu vida, que está todavía afectando mi vida, llévaselas al Espíritu Santo del Señor Jesús. Ora, no dejes de orar. Pídele al Señor que te limpie, que te lave. Una de las cosas por las que yo he estado luchando más en los últimos tiempos ha sido mi carácter, ha sido enojo y otras cosas. Y sí se puede, con la ayuda del Señor Jesucristo, con sometiéndose, sacrificando la carne, sí se puede vencer, porque los frutos del Espíritu Santo son bondad, son belleza, son amor. Eso es lo que nosotros deberíamos estar dando y produciendo ahora. Si hay alguna área en tu vida que no ha sido entregada, el Espíritu Santo te dice cuál es, sea pornografía, sea
incesto, cualquier cosa, sea enojo, sea rivalidad, sean celos ministeriales, lo que sea que esté afectando tu vida en este momento, háblale al Señor Jesucristo que te limpie, que te sane, utiliza y toma posesión de lo que el Señor te dijo, de que tú tienes dominio propio, porque Jesucristo te lo ha dado. Asimismo, que nosotros seamos, dice la palabra del Señor, que nosotros seamos encontrados dignos de escapar estas cosas. Para ser encontrados dignos de escapar estas cosas, dice la palabra del Señor que tenemos que ser limpiados con la sangre de Jesús, limpiados. Somos la iglesia, el pueblo santo del Señor. El Señor viene por su pueblo. Y definitivamente yo siempre creo en esto. Si Jesús decide regresar hoy o en 1.000.000 de años, puede ser que hoy venga por ti, hoy, en 1 hora, en 5 minutos, por tu tía, por tu hermano. Tenemos que estar listos para que cuando el Señor nos llame. Lee la palabra del Señor, que es lo que nos va a librar, es ese escudo, esa espada contra verdaderamente todo lo que viene contra nosotros. No seas legalista, que el Espíritu Santo te guíe lo más lindo, lo más precioso. Pídele al Señor que te dé humildad, paciencia, benignidad, quita de ti todo orgullo. Y no sé, eso es lo único que te quiero decir. Me alegro de todo corazón, Señor Jesús, de que pueda transmitir este mensaje. Gracias, Señor Jesús, por darme la oportunidad de bendecir a mi hermano y hermana que está viendo este mensaje. Te doy gracias en tu nombre precioso, Señor Jesús, y que tú guardes y cuides sus pasos. Amén.